1 de junio del 2024. El Evangelio es de Marcos 11, del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí y dijeron: si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como tenían miedo a la multitud, pues todos consideraron a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo está contestando una pregunta, si es que se puede decir que la contestó, les dice con otra pregunta. Y es importante el entender cada uno de los sucesos, y principalmente el suceso de Juan el Bautista, ya que el bautismo era muy importante, era la preparación. Recuerden que Juan dijo que él preparaba el camino, y bueno, pues eso lo tenemos que tener como norma para poder entender. Por eso Jesús habla de Juan el Bautista. Aquí nos menciona que la gente pensaba que Juan era un gran profeta. Pues sí, hijo de sacerdote del señor Zacarías, ya no vivía su papá y su mamá, y él vivía de una manera humilde, sencilla, y llevando a cabo este menester de la predicación, del cumplimiento de la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya había sido profetizada por los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores que tenemos en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo lo menciona, es algo muy importante eso. Bueno, pero vamos a integrarnos en el Evangelio para ir parte por parte. Marcos 11, del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Recuerden que no siempre estaban en Jerusalén, andaban en Galilea, allá en Cafarnaún. Recuerden que Galilea es la parte norte del país de Israel. En la parte sur está Judea, en la parte del medio está Samaria, y en la parte central pues está Jerusalén. Y Jesucristo pues andaba en varios lugares. No siempre estuvo en Jerusalén predicando. Iba y venía. Dice que entonces llegan de nuevo a Jerusalén, y mientras caminaba por el templo, ahí en el templo, acuérdense que en la lectura de ayer vimos que corrió a los cambistas. Recuerden que había como casas de cambio, por decirlo así, eran unas mesas en donde unos personajes se dedicaban a cambiar las monedas de diferentes regiones, y les daban monedas del pueblo judío, que eran las que depositaban en el templo. El templo no iba a recibir monedas de otros países, tenía que ser monedas del país de Israel. Entonces ahí hacían sus cambio de moneda, ¿no? Era como la casa de cambio, que en realidad no era casa de cambio, era una mesa de cambio, ¿verdad? Bueno, y aparte pues llevaban animales en ofrecimiento y los vendían, y bueno, hacían todo un trueque, ¿verdad? Porque llevaban animales, les daban dinero para entrar al templo. Bueno, nos menciona esto, que pues ahí estaba en el templo Jesús, y recuerden que los había corrido a toda gente, y había dicho que su casa la habían vuelto, el templo del Señor lo habían vuelto una casa de ladrones. Este templo fue destruido hasta el año 70 por un gobernador romano, Tito, y era el segundo templo que se había construido, y lo fue destruido por los romanos. El primer templo pues fue destruido por los babilonios, por el rey Nabucodonosor II. Bueno, hoy en día se está tratando de construir el tercer templo. Pero nuestro Padre Dios muy claramente dice: pues ¿para qué quiero un templo si son idólatras ustedes? A los judíos, ¿no?
Hoy en día pues también nos volvemos idólatras porque idolatramos muchas cosas, el dinero, el poder, las pasiones, ¿sí? Los gustos que le damos a nuestros cinco sentidos en nuestra sexualidad, ¿sí? Y bueno, pues nos alejamos del Señor porque nada más andamos en eso. Y recordemos que pues, venimos a llevar a cabo una labor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Pero pues si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a amar? Eso definitivamente pues está difícil. Si no estudias la palabra de Dios, que afortunadamente la tenemos, escrita en la Sagrada Escritura, pues ¿cómo? Muchos dudan, muchos no creen, muchos dicen que es un invento, muchos dicen que Jesús no existió, y imagínense, ¿no? Y otras utilizan la palabra de Dios para hacer negocio, para hacer dinero, para embaucar a la gente y manipularla. Es terrible la situación, ¿no? Y aquí vemos entonces que está en el templo, dice, caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le hacen la pregunta porque pues se daban cuenta que tenía autoridad y que hacía las cosas de una manera para ellos intransigente, ¿no? Ellos querían ser la única autoridad, lógico, ellos querían ser los únicos que llevaban a cabo el menester, si estaba bien o estaba mal, la actuación de los ciudadanos, principalmente de los judíos, y que respetaran todas las costumbres, todas las tradiciones, todos los comportamientos que ellos mismos habían impuesto. Recuerden que Jesucristo eso les criticaba mucho. Ustedes ponen pesadas normas que ustedes mismos no pueden llevar. Les decía, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo de ustedes. ¿Sí? Son capaces de hacer eso. De hecho, vemos en un evangelio que les dice que son hipócritas, que son raza de víboras, sepulcros blanqueados. Así les dice Jesucristo, ¿eh? Son insultos. Dirán ustedes, órale. Pues sí, porque estaban haciendo malas cosas los dirigentes. Como les digo, ¿por qué se destruyó el primer templo? Porque Dios lo permitió que fueran invadidos por los babilonios. ¿Por qué lo permitió Dios? Pues porque habían dañado, ¿sí?, el templo, lo habían violado el templo, ya que los judíos estaban creyendo ya en dioses paganos, en dioses hechos por los seres humanos, que pues no tiene nada de eso de dioses, pero pues son dioses paganos, en donde sacrificaban a sus propios hijos, los mataban para ofrecérselos al dios Baal y a otros dioses, Astarot y a todos otros dioses. O sea, es increíble eso, ¿eh? El que tú mates a tu hijo y se lo ofrezcas a un dios, ¿no? Pues, eso lo vivimos aquí en México en la época de los indígenas, de los aztecas y de otras tribus que aquí se situaban, en donde mataban a la gente, le sacaban el corazón y se lo ofrecían a sus dioses, ¿no? Pero bueno, aquí es entendible porque no tenían ellos ninguna preparación, ninguna información y nunca habían tenido la asistencia de nuestro Padre Dios. Pero los judíos, disculpen, ¿no? Si algún judío me escucha, me va a odiar, ¿no? Pero pues es la verdad. O sea, por eso Dios permitió que los babilonios los invadieran, los conquistaran y los destruyeran. Y fueran esparcidos por todo el planeta Tierra. Desde ahí se esparcieron las tribus de los judíos, las 12 tribus se esparcieron. Y por eso permitió Dios eso, porque habían convertido el templo, pues, lo habían violado, ¿sí?, mancillado el templo, ¿no? Bueno, fue destruido, ya después Dios los perdona, Dios les da una segunda oportunidad, porque es misericordioso nuestro Padre Dios, ¿sí? Y les deja que vuelvan a regresar a su tierra, ya que el rey Ciro vence a los babilonios, y el rey Ciro tiene cierta creencia en nuestro Padre Dios, y les permite a todos los judíos que regresen a su tierra, a Jerusalén. Y ellos construyen otra vez el templo. Esdras y Nehemías son los encargados de construir un templo, ¿no? Un constructor, un arquitecto y un sacerdote. Bueno, y esto fue destruido otra vez en la época de los romanos, en la época de estos fariseos y de estos escribas y estos ancianos en el año 70. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo aquí lo había dicho, lo vimos en la lectura de ayer, en donde habían
vuelto el templo en una cueva de ladrones, habían hecho negociaciones. Aguas, ¿eh? Sí, y bueno, es un llamado a nuestra propia Iglesia Católica, pues que muchas veces hace negociaciones, ¿eh? Tenemos una historia muy tétrica, ¿no? En donde se vendían indulgencias y le decían a la gente, si te mueres directamente vas con Dios sin pasar por ningún otro lugar. Ya estás comprando como quien dice la salvación, según, ¿no? Y bueno, no voy a hablar de eso porque esa es una historia tétrica, difícil, hasta me da pena recordarla, ¿no? Pero bueno, y aquí los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y los fariseos le preguntan a nuestro Señor, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Entonces Jesús les responde, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Y es cuando menciona a Juan, ¿sí? ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Juan sabía la gente que era una persona digna de todo respeto. Lo tomaban como un profeta. De hecho, a él le habían dicho los fariseos y los escribas, oye, dinos, ¿quién eres tú? Pues yo soy Juan, hijo de Isabel y Zacarías, el sacerdote. Sí, sí, eso lo sabemos. Pero queremos saber más de ti. Queremos saber si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. No, no, ¿qué pasó? No invente. O sea, no exageren. Yo solamente vengo a preparar el camino porque atrás de mí viene ese Hijo de Dios, el Mesías, a quien yo no tengo la oportunidad, no soy digno ni de desatarle sus sandalias. No soy nada al lado de él. Pues es el Hijo de Dios, ¿no? Su primo, Jesucristo. Le preguntaban también a Juan, ¿eres tú Elías? ¿O alguno de los profetas? ¿Por qué le preguntaban si era Elías? Porque recuerden que Elías pues se desapareció. De repente llegó una carreta de fuego, jalada por caballos, lo absorbió y se lo llevó en el firmamento. No era un ovni. Si hubiera sido un ovni, nos hubieran escrito ahí en la Sagrada Escritura de que algo raro, una cosa circular, con luces, lo absorbió y se lo llevó. No, muy claramente dice es una carreta de fuego con caballos. ¿Eh? No creo que los extraterrestres hayan ocupado ese tipo de aparatos para poderse llevar a alguien. Por eso les digo, no pensemos que fue un ovni, ni extraterrestres. No, no, no. Una carreta de fuego jalada de caballos. No les voy a explicar esos puntos, porque hay una carreta de fuego y unos caballos, porque no es el tema de ahorita. Se los voy a dejar de tarea, así que léanlo ustedes, ahí está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Busquen el libro de los Reyes, para que lo tengan ustedes también como información, pero ahorita no les voy a explicar eso. Solamente les digo que pensaban que era Elías porque pues había desaparecido y decían, pues va a regresar Elías, no lo vimos morirse, no tenemos su cuerpo, no lo enterramos, ¿sí? Bueno, recuerden que Jesucristo en su transfiguración, en una ocasión que se llevó a Simón Pedro, a Santiago y Juan, les digo, síganme, quédense aquí, y se transfiguró nuestro Señor Jesucristo y se aparecieron dos personajes. Esos dos personajes eran Moisés y Elías. Moisés, la representación de la ley, y Elías, el cumplimiento de la ley. Y Jesús en medio de los dos. Unos teólogos dicen, es que le vinieron a dar la información a nuestro Señor Jesucristo. Ay, bueno, esos teólogos, pues yo dudo mucho eso, ¿no? Pero bueno, ellos lo dicen así, pues está bien, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero no creo que sea así. Estaba ahí Jesucristo porque estaba en medio de ellos, como dando a entender, el Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Como lo hizo Elías. Esa es otra información teológica que nos proporcionan algunos otros estudios. Dirán ustedes que no todos los teólogos están unánimes en el concepto de la definición de... No, hay mucho tipo de teologías, ¿eh? Teología moral, teología doctrinal, teología ascética. No, no, hay muchos tipos de teologías, ¿no? Y no, pues no están en unánime en los conceptos, ¿no? Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, recuerden que le dijeron, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios. Y les dijo, no, yo nada más vengo a darle plenitud a la palabra, porque ustedes no le han dado la plenitud ni el correcto significado. No vengo a quitar la ley de los profetas, no, le vengo a dar cumplimiento.
Porque a pesar de que tenemos fariseos, escribas, saduceos y ancianos que supuestamente estudian la palabra, pues no la entendían, no la llevaban a cabo. Lo que hacían era proponer costumbres, tradiciones, sí, comportamientos para su beneficio, sí. Qué raro, ¿verdad? Que sea el ser humano así. Bueno, y eso que no eran mexicanos, ¿eh? Si hubieran sido mexicanos, peor hubiera estado la situación. Disculpen, ¿no? Porque así es, ¿no? Bueno, pone aquí nuestro Señor Jesucristo, vamos a regresar a la lectura, dice, pone aquí a nuestro Señor Jesucristo, pone a Juan y les dice muy claramente Jesucristo, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y se quedan pensando los fariseos, los escribas y los ancianos, estudiados, ¿no? No era gente ignorante en las cosas de Dios, ¿no? Ellos se pusieron a razonar. Dice, si decimos que de Dios, nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron y no hicieron lo que les decía Juan? De bautizarse, de arrepentirse, ¿sí? No podemos decir entonces que era cosa de Dios. Pero si le decimos que es cosa de los hombres, pues no, porque entonces, pues aquí hay muchos, tenían miedo de la tanta gente que estaba ahí con Jesucristo, ¿no? Y también estaban escuchando cuál era la respuesta de los fariseos y escribas, ¿no? Y entonces los iban a criticar, los iban a insultar, los iban a empezar pues quizás a ofender, ¿no? A los fariseos, escribas y los ancianos. Porque pues todo el pueblo consideraba a Juan como un profeta, pues lógico, ¿no? Es el último profeta que nosotros diagnosticamos como profeta del Antiguo Testamento y es el primer profeta del Nuevo Testamento. No tomando en cuenta los niños que murieron cuando Jesús estaba chiquito, que murieron muchos niños asesinados por Herodes el Grande, y son los santos inocentes. No tomando en cuenta a ellos, pues es el primer santo, porque Juan el Bautista le cortan la cabeza. Ahí lo pueden buscar, ¿no? Ahí está la historia también, ¿no? Por culpa de una bailarina y de su mamá. Bueno, ese es otro asunto. Pero es el primer santo. Es el último profeta, el primer profeta. Es el último profeta del Antiguo Testamento y es el primer profeta del Nuevo Testamento y es el primer santo que muere, ¿no? En condiciones de la doctrina de Cristo. Bueno, pues tenían miedo de contestarle y le responden a Jesús, no, pues no lo sabemos. No sabemos la respuesta, qué decirte, ¿no? Entonces Jesús les replicó, yo tampoco les contesto con qué autoridad hago todo esto. Nosotros ya sabemos la respuesta, ¿por qué Jesucristo hizo todo eso? Pues ¿por qué? Ya lo acabamos de mencionar al principio de esta lectura, en que pues los judíos habían violado siempre los estatutos, las leyes de Dios, de todas formas, ¿no? Sí, no se comportaban correctamente, no le hacían caso a la ley, no le hacían caso a la verdad, sino ponían por encima sus costumbres, ¿sí? Sus tradiciones, sus comportamientos benéficos, ¿sí? Y recuerden que una ocasión encontraron a una mujer en adulterio, pero no llevaron al varón, nada más llevaron a la mujer, y todo nada más para poner una prueba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, debieron de haber llevado a los dos. Los árabes apedrean al hombre y a la mujer, pero los judíos en ese momento pues nada más llevaron a la mujer, ¿no? Hay una misoginia increíble representada en las escrituras, ¿sí? Y la querían apedrear. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso es eso? Sí, no lo voy a explicar ahorita porque bueno, pero nada más les quiero recordar el hecho, ¿no? De comportamiento de los judíos en aquel entonces, de los dirigentes, de los sumos sacerdotes, ¿sí? Cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no le levantan falsos? No dicen, es que él dijo que destruir el templo y en 3 días lo vamos a edificar. Dice, nos tardamos 46 años en construirlo y en 3 días lo va a reconstruir. Pero pues está hablando de la resurrección. Pero como eran tan tontos, tan mensos, muy sabiondos de la Sagrada Escritura, no entendían la profecía, pues tenían conocimiento de la profecía de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores. Entonces,
¿En dónde está su capacidad, su intelecto? Entonces, pues, le levantaban falsos a nuestro Señor Jesucristo. Y otros llegaban y lo abofeteaban, porque le contestaba al sumo sacerdote. Y Jesús le dijo a uno que lo golpeó, ¿por qué me pegas? Si dije algo mal, dime en dónde. Y si dije algo bien, ¿por qué me golpeas? No, o sea, no lo tragaban a nuestro Señor Jesucristo porque les echaba en cara todas sus malas costumbres, sus malas tradiciones. Eso de lavarse las manos hasta el codo, ya con eso sentían que estaban limpios del pecado. Y no, pues, o sea, son costumbres y tradiciones. Sí, lavaban los platos, ¿no? Así con mucha agua, porque antes no había jabón. Para la inmundicia, ¿no? No se juntaban con gente de otras razas, ¿no? Tenían que juntarse nada más entre ellos, o sea, racistas, ¿sí? Veían a la demás gente menor que ellos porque decían, nosotros tenemos a Dios, el Todopoderoso es nuestro guía. Pero pues no le hacían caso, ¿para qué presumían de eso? ¿Sí? Y a otras tribus les decían, son ignorantes de Dios, ¿no? No conocen a Dios, ¿no? Dios nos asiste a nosotros. Pues sí, pero ¿por qué ese racismo, no? De no inviscuirse con otras razas. Y mucho menos el casarse, ¿no? Sí había muchos judíos que tomaban mujeres de otras razas, pero no vivían con ellas. Tenían hijos con ellas, pero las abandonaban. Ah, no, pues es que ¿cómo? Está prohibido. Ay, sí, está prohibido el que te cases, el que vivas con ella, el que tengas hijos con ella, pero no está prohibido el que las alteres en su vida normal de la mujer. Y como les digo, la misoginia, el odio que le tenían a las mujeres, cuando las veían solas, que no tenían papá, que no tenían un hermano, que no tenían un hijo que las defendiera, pues aprovechaban de ellas, les quitaban todo. Las mujeres eran mancilladas totalmente. No, y les puedo platicar de muchas cosas, ¿no? De su comportamiento tan equívoco, tan erróneo que tenían los judíos con respecto a su comportamiento en costumbres, tradiciones y conductas que nada más los beneficiaba a ellos, ¿no? Andaban en la calle viendo a todos los judíos a ver quién cometía un error con respecto a sus costumbres. Y luego lo arrestaban, lo condenaban, ¿sí? Y aparte, pues les cobraban lo que es el diezmo, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense que también los romanos cobraban. Entonces imagínense otro impuesto. No, les digo que yo creo que eran como mexicanos. Aquí en México nos cobran que el ICR, que el IVA, y ya nos cobran impuesto para todo, para la luz, para el agua, para el predio. Sí, no, para todo. Trabajas, te cobran impuesto. No trabajas, el gobierno te da tu tarjeta de bienestar. ¿Sí? Para que te mantengas del dinero que nos quitan a nosotros. Es que está haciendo una caridad el gobierno. Pobrecitos aquellos baquetones jóvenes, ¿verdad? Que no trabajan. Hay que darles dinero, ¿no? ¿Y qué hacen con el dinero? Pues se compran vapeadores, cigarros, marihuana, ¿sí? Frituras, se gastan el dinero en vez de gastárselo en libros, en uniformes, en vez de gastárselo en cosas benévolas para... No, se lo gastan en sus chichilucos, dice, lo que, como dice la chaviza, en sus chichilucos. Bueno, ese es otro asunto, disculpen, ¿no? Ya me salí del tema, pero es importante también tomar en cuenta eso. Para que lo tengan ustedes, pues como nota importante, ¿no? Y Jesús, pues sabemos que no le responde, pero nosotros sabemos que con qué autoridad hizo todo eso. Pues para empezar, porque era el Hijo de Dios. En segundo lugar, porque habían denigrado al templo, mancillado al templo, habían violado al templo, ¿sí? Y lo habían usado, y la palabra de Dios la habían usado de una manera equívoca, errónea, para sus negociaciones humanas, terrenales y materiales, ¿sí? Por eso, con esa autoridad tiene Jesucristo en echarles en cara sus errores. Por eso les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados y raza de víboras. Y les tiró las mesas a los cambistas, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que esta lectura a ustedes les haya servido como de interés para que sepan ustedes que nuestro Señor Jesucristo, sí, nos ha brindado la ocasión de poder ser salvos, ya que Él se ofrece su vida para salvarnos del pecado. Dicen ustedes, ¿cuál pecado? Pues, el pecado es la ausencia de Dios. Cuando tú estás alejado de Dios y que nada más andas viviendo en lo mundano, terrenal y material.
Entonces el Señor te dice, bueno, no te preocupes, o sea, puedes vivir la vida bien. Al César lo del César y al Dios lo de Dios. Al César lo del mundo y a Dios tu espíritu. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros? Pues que nos pongamos a trabajar, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos de conocer a Dios. Y ahorita aquí pues lo estamos conociendo para saber qué comportamiento debemos de tener. Bueno, que Dios te bendiga.